Bienvenidos a un podcast sobre la Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra, una historia que cambió el mundo. Esta guerra prometía ser la guerra que acabaría con todas las demás guerras. Sin embargo, como veremos más adelante, esto no fue así. Soy Camilo y junto a mis compañeros Luis y Leonardo les contaremos cómo un conflicto que comenzó como una disputa regional y colonial se convirtió en una de las guerras más devastadoras de la humanidad, la Primera Guerra Mundial. Si les parece, comencemos hablando sobre las causas, los eventos más importantes y cómo esta guerra cambió el mundo para siempre. Vamos a entender este conflicto, ya que marcó un antes y un después en la historia moderna. Los países comenzaron a forjar sus alianzas, y a esto se le llamó como la paz armada, lo que dio origen a la Triple Entente, que era conformada por Gran Bretaña, Francia y posteriormente se uniría Rusia. Y por otro lado, la Triple Alianza, que era conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Y así todo comienza en Sarajevo, el 28 de junio de 1914. Ese día, el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado junto con su esposa Sofía. El responsable fue Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio que buscaba la independencia para Bosnia y Herzegovina. Este asesinato encendió la chispa que desató una serie de conflictos entre países. Austria-Hungría culpó a Serbia por el asesinato y le declaró la guerra. Esto puso en marcha una serie de alianzas entre las potencias europeas. Alemania apoyó a Austria-Hungría, mientras que Rusia defendió a Serbia. Pronto, Francia, Gran Bretaña y otras naciones también se vieron involucradas, entre ellas el Imperio Otomano. De un momento a otro, Europa estaba en guerra. Lo que comenzó como un conflicto entre dos países se convirtió en una guerra global, lo que antes nunca se había visto. La Primera Guerra Mundial fue diferente a cualquier otra guerra. Una de las razones fue la introducción de las trincheras, largas zanjas donde los soldados vivían con condiciones inhumanas, luchaban hasta el agotamiento y hasta posiblemente su muerte. Sí, las trincheras eran lugares horribles. Había barro, frío, hambre y enfermedades como la fiebre, la tifoidea, y muchos de estos soldados tenían que verse obligados a hacer cosas inhumanas. Los soldados vivían con constante miedo, pues podrían ser bombardeados. Detrás de las estadísticas estaban las personas, jóvenes como nosotros, que dejaron sus hogares para pelear una guerra que ni siquiera entendían completamente y que no era parte de su plan de vida. Se vieron obligados a abandonar todo lo que tenían por ir a luchar una guerra en nombre de su país. Uno de los factores que hizo de esta guerra tan devastadora fue la tecnología, pues fue la primera vez que se usaron armas químicas como el gas mostaza, que causaban grandes heridas y muertes horribles. También se introdujeron armas como las ametralladoras, los tanques y los aviones, lo que cambiaron la forma en la lucha, ya que era una lucha más industrializada. Esto fue afectada gravemente Rusia, ya que era un país semifeudal y no contaba con ese armamento como lo tenía Alemania, Gran Bretaña, Francia, etc. Y así fue considerado Rusia un chiste para Europa, porque fue el primer país europeo en perder ante un asiático. Y así, con la retirada de Rusia, posteriormente, los estadounidenses receptaron señales de los alemanes que decían que iban a apoyar a México para recuperar el territorio que Estados Unidos le había robado. Este punto, y que igual los alemanes habían destruido con sus submarinos barcos que llevaban provisiones para la guerra, hace que Estados Unidos entre en la guerra. Estas innovaciones tecnológicas hicieron que los enfrentamientos fueran mucho más letales. Los soldados no solo luchaban contra el enemigo, sino también contra las condiciones inhumanas que crearon estas armas. Aunque la guerra comenzó en Europa, sus efectos se sintieron en todo el mundo. Naciones como Estados Unidos, Japón y las colonias de África y Asia también participaron de alguna manera.
La entrada de Estados Unidos en 1917 fue clave. Con sus recursos y soldados frescos, los aliados lograron derrotar a las potencias centrales. Después de mucho tiempo, el 11 de noviembre de 1918 se firmó el conflicto que puso fin a los combates. Pero el precio fue altísimo, más de 16 millones de muertos y millones de heridos. Fue la primera guerra que ha tenido tanta muerte, considerado una época oscura para el mundo. La Primera Guerra Mundial no solo dejó cicatrices humanas, sino que también cambió el mapa político. Grandes imperios como el austrohúngaro y el otomano se desmoronaron, dando lugar a nuevos países. Pero las condiciones impuestas a Alemania en el Tratado de Versalles generaron resentimientos y pobreza, lo que años después contribuiría al inicio de la Segunda Guerra Mundial. La guerra nos transformó como sociedad, cambió la forma en la que las naciones veían el conflicto y la devastación inspiró movimientos pacifistas que intentaron evitar que algo así volviera a ocurrir. La Primera Guerra Mundial nos dejó una lección clara. Las ambiciones políticas y los conflictos mal gestionados pueden llevar a consecuencias catastróficas. Aunque este evento ocurrió hace más de un siglo, su legado sigue vivo. Es importante recordar lo que ocurrió para no repetir los errores del pasado. Como vimos, la Primera Guerra Mundial fue completamente devastadora para Europa y para todo el mundo. El Tratado de Versalles, ya mencionado, es una de las principales razones que nos llevan a nuestro siguiente tema, la Segunda Guerra Mundial. Hablar de la Segunda Guerra Mundial es hablar del conflicto más devastador que ha visto la humanidad hasta el momento. Comprendida de 1939 a 1945, esta guerra cambió la política, la economía y la sociedad global para siempre, con frentes como las potencias del eje conformadas por la Alemania nazi, con Adolfo Hitler al poder, la Italia fascista con Benito Mussolini y la Japón imperialista con Hirohito, se enfrentaron directamente a potencias europeas y posteriormente Estados Unidos. Entre ellas estuvieron Gran Bretaña, Francia y una recién nacida Unión Soviética. Para entender la Segunda Guerra Mundial hay que remontarse a la Primera Guerra Mundial. En el Tratado de Versalles de 1919 dejó a Alemania en una situación de humillación y pobreza, ya que uno de los puntos más importantes del Tratado de Versalles fue que Alemania debía pagar todos los gastos de la guerra, dejándolo así, como ya lo había mencionado, en una absoluta pobreza. Esto creó un terreno infértil para que Adolfo Hitler y el partido nazi tomara el poder. Leo tiene toda la razón. Hitler aprovechó la desesperación del pueblo alemán para promover su ideología basada en el nacionalismo extremo, el racismo y la expansión territorial. Su objetivo era construir un imperio que dominara Europa. El conflicto comenzó oficialmente el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. Sin embargo, anterior a esto, Alemania había ocupado Austria. Este acto no provocó la respuesta inmediata, porque Austria no tenía ningún tratado con Reino Unido y Francia, al contrario de Polonia, lo que obligó a Reino Unido y Francia a declarar la guerra a Alemania, iniciando así la Segunda Guerra Mundial. Polonia se vio sorprendida gracias a la nueva estrategia de Alemania llamada Blitzkrieg o Guerra Relámpago, la cual consistía en ataques rápidos y coordinados con tanques, aviones y tropas para superar a sus enemigos antes de que pudieran reaccionar. Esta táctica fue devastadora de vivirla, ya que Alemania ocupó Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda y Finlandia. Finalmente Francia en 1940, Gran Bretaña quedó como la única gran potencia enfrentándose a los nazis en Europa Occidental. Uno de los momentos más importantes de esta etapa fue la Batalla de Inglaterra, en la que la aviación alemana intentó destruir las defensas británicas con bombardeos masivos. Estaba a punto de conseguirlo,
de algo que ningún otro iba a lograrlo. Ni siquiera Napoleón lo pudo hacer, pero Adolfo Hitler estaba tan cerca de lograrlo. Pero sin embargo, la resistencia de los británicos fue clave para detener la expansión de los alemanes y así Alemania sufre su primera gran derrota. Al comienzo, los alemanes avanzaron rápidamente, pero subestimaron la resistencia del ejército rojo. Y las duras condiciones del invierno ruso hizo que Alemania en 1942 marcara su segunda derrota grave, comenzando el inicio del declive alemán en el este. En 1941, Alemania rompió su pacto de no agresión con la Unión Soviética e inició la Operación Barbarroja, una invasión al territorio soviético. Fue una de las campañas militares más grandes y sangrientas de la historia. Stalingrado fue un punto de inflexión, con más de 1 millón de bajas como saldo. Los soviéticos lograron rodear a las fuerzas alemanas, causando enormes bajas y forzándolos a retirarse. A partir de ahí, la Unión Soviética empezó a recuperar terreno. Mientras Europa seguía en guerra, Japón, aliado de Alemania, estaba expandiendo su dominio en Asia. En 1941, Japón atacó la base naval de Pearl Harbor, en Hawái, pensando que le asestaría un golpe fatal a los Estados Unidos. Mas sin embargo, esto no fue así y Estados Unidos decidió entrar en guerra. Alemania, por su parte, le declaró la guerra a Estados Unidos, esperando que Japón haga lo mismo con la Unión Soviética, caso que no se dio. Este ataque fue un punto de inflexión en la historia, porque gracias a la entrada de Estados Unidos reforzó significativamente a los aliados. La capacidad militar y económica estadounidense cambió el curso de la guerra. En el Pacífico, las batallas entre Japón y Estados Unidos, como la de Midway en 1942, comenzaron a revertir el dominio japonés. El 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, los aliados lanzaron una operación masiva para liberar a Europa Occidental. Decenas de miles de soldados desembarcaron en las playas de Normandía, enfrentándose a una feroz resistencia alemana. Mas sin embargo, los aliados se abrieron paso por el frente alemán y lograron una victoria que sería decisiva. A pesar de las enormes dificultades, los aliados lograron establecer una cabeza de playa y comenzaron a avanzar hacia el corazón de Europa. Para 1945, las fuerzas aliadas y soviéticas se encontraron en Berlín. El 30 de abril de 1945, Adolfo Hitler se suicidó en el búnker y poco después Alemania se rindió el 8 de mayo, marcando el fin de la guerra europea. Aunque Europa estaba en una relativa paz, la guerra continuaba en el Pacífico. Japón seguía resistiendo, lo que llevó a Estados Unidos a tomar una decisión drástica: el uso de las nuevas armas de destrucción masiva, las bombas atómicas. El 6 de agosto de 1945 se lanzó una bomba sobre Hiroshima y 3 días después otra sobre Nagasaki. Estas ciudades eran civiles. Estas acciones causaron una destrucción inimaginable y obligaron a Japón a rendirse el 15 de agosto de 1945. Si bien la Primera Guerra Mundial fue devastadora, es casi incomparable a la Segunda Guerra Mundial, la cual dejó un saldo de más de 70 millones de muertos, destruyó ciudades, economías y sociedades enteras. Políticamente, el mundo quedó dividido entre dos superpotencias: Estados Unidos, con una ideología principalmente capitalista, y la Unión Soviética, con una ideología principalmente socialista. Compartir estos conocimientos ha sido muy interesante. Siento que nos sumergimos en la historia que nos pertenece a todos, ya que es lo que nos hace estar hoy aquí, y obviamente es bueno conocer nuestro pasado para así saber a dónde vamos y no cometer los mismos errores que se cometieron antes. Espero y les haya gustado este podcast.